Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios. Hola queridos amigos, bienvenidos a Sálvalos, su programa favorito. Estamos contentísimos de estar un día más con todos ustedes. Hoy es nuestro programa número 126 y el deseo de nuestro corazón es que ustedes hoy salgan bendecidos. Hoy vamos a tratar temas interesantes y vamos a hablar especialmente como tema del día de ecologismo, porque vamos a hablarles de esta séptima causa de cosas que, una de las causas que afectó, digamos, al mundo, el hecho de la Reforma. Como estamos en el 500 aniversario de la Reforma, hoy vamos a hablar de esta séptima causa y la hemos definido como el cuidado de la creación, la mayordomía de la creación, ¿verdad? Así es que hemos traído para ello algún invitado muy conocido, pero hoy en vez de tenerle en una sección como siempre, le tenemos de invitado para hablarnos de este tema. Y la verdad es que estamos muy contentos y ya saben que para nosotros lo más importante no son los niveles de audiencia, lo más importante son ustedes. Así es que muy bienvenidos a este programa. Deseamos que puedan estar con nosotros durante esta hora que tenemos por delante y vamos a darles también algún vídeo. Vamos a traer un vídeo nuevo, recién salido del horno prácticamente, de Quique Pavón, un querido amigo que ya está con nosotros varias veces y al cual le enviamos también desde aquí nuestro cariñoso saludo. Bueno, tenemos hoy en la sección Evangélicos en el Mundo una mirada internacional. Antonio Amigo nos va a hablar de unas ciudades, unos países, etcétera, etcétera, donde está ocurriendo cosas que pueden ser muy importantes o interesantes para algunos, importantes para otros. Así es que, y finalmente vamos a tener nuestra sección mensaje de salvación. Además de ello, como saben, tenemos un tiempo de oración al final del programa. Y por ello les pedimos que interactúen con nosotros. Nos pueden llamar, pueden compartir con nosotros alguna necesidad, pueden, si quieren, decirnos si les gusta el programa, si hay algo que no les ha gustado mucho, o pueden darnos un testimonio de algo importante que les haya ocurrido en programas pasados, durante los tiempos de oración, etcétera, etcétera. Así es que esténse con nosotros, llámenos porque tenemos un equipo tremendo al teléfono esperándoles y vamos a ir adelante. Antes decirle que que les habla, Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia Evangélica Las Águilas, a la cual están ustedes invitados, pueden venir, pueden visitarnos, pueden conocernos y además estamos ya en un proceso de cambio de ese salón que ustedes están viendo ahí a uno nuevo, así es que si van nos van a poder ver prácticamente ya en el salón nuevo y nada, muy contentos de tenerles, de recibirles, de amarles en el Señor y de poder compartir con ustedes las buenas noticias del Evangelio. Bueno, pues entonces vamos a ir adelante, vamos a continuar con nuestro programa y le vamos a pedir a Carmen, como siempre, que nos presente, como siempre hacemos, a los invitados de hoy, que muchos ya les conocían porque son amigos ya, ¿verdad?, del programa, pero algunos que se incorporen a este programa quizá no les conocen y queremos presentárselos. Así es que adelante, Carmen. Pues sí, Manuel, saludamos a nuestros telespectadores y les contamos que una vez más estamos con todos ustedes. En el día de hoy estamos en familia con nuestros colaboradores más asiduos. Así es que a mi derecha se encuentra nuestro historiador, el historiador de este programa Sálvalos TVN. Gabino Fernández, muy bienvenido. Hola, encantado, me alegro. Estoy todavía con el polvo del camino. Llegué anoche de Sevilla y estoy haciendo la maleta para ir a Cataluña. O sea que es bueno poder parar y estar con estupendo
los amigos. Muchas gracias, Gabino, por dedicarnos estas horas en el ínterin entre tus dos viajes. Creo que te alegrarás de hacerlo. Seguro, seguro. Sería un ingrato imperdonable. Y también tenemos con nosotros a nuestro misionero y pastor Antonio Amigo, responsable de la sección Evangélicos en el Mundo, una mirada internacional. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Carmen. Aquí estamos una vez más. ¿Tienes buenas noticias hoy? Hoy traigo muy buenas noticias. Bueno, eso nos alegra. Manuel, aquí estamos, listos ya. Fenomenal, pues nada, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa y vamos a mostrarles este vídeo de Quique Pavón. Adelante. Si veo tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado. En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte. Si escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. Cuando me enfrento a la prueba y el viento mi fe tambalea, tú estás en mi barca, sé que nada me falta. Y aunque parezca que nada tiene sentido, sé que tú estarás conmigo, con tu bien, con tu misericordia y con tu abrigo. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. No temeré, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Descansaré, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Eres mi Padre, Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. Bueno, gracias a Quique Pavón por esta preciosa canción. Antonio, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Como decía Carmen, pues traigo estupendas noticias. La verdad es que a principios del mes de mayo en el continente africano
ha habido dos espectaculares liberaciones. En primer lugar, de las tristemente famosas niñas secuestradas de Chibok en el norte de Nigeria, pues gracias a Dios 82 de ellas fueron liberadas recientemente. Como saben, la historia se inició en 2014, en abril del 2014. Más de 3 años han pasado ya del secuestro de estas niñas, y si podemos poner la imagen, esta es la escuela cristiana donde fueron en este lugar del estado de Borno, donde fueron secuestradas las niñas. Y desde el principio pues empezó a haber, al principio algunas lograron escaparse afortunadamente, y empezó ahí una guerra de cifras. Se desató una campaña internacional, como veis también ahí en la imagen, Bring Back Our Girls. Incluso Michelle Obama, a través de Twitter, se unió a este hashtag tan famoso, se hizo viral, y afortunadamente algunas pues poco a poco fueron liberadas. Muchas de ellas fueron obligadas también, como están viendo, a convertirse al Islam, aunque muchas de ellas pues por supuesto no lo aceptaban. Entonces últimamente han sido liberadas. El pasado domingo, dice esta noticia, pudieron reunirse con sus familias, las trajeron a la capital, Abuya, convocaron a los padres, y había un poco de confusión porque no sabían qué niñas habían sido liberadas y qué no, y cuando acudieron pues allí pudieron de nuevo afortunadamente abrazar a sus propias hijas. Uno de los pastores, de Enoch Mark, cuyas hijas también están entre las secuestradas, dijo lo siguiente: estos son buenas noticias para nosotros. Hemos estado esperando este día. Esperamos que las chicas restantes sean liberadas pronto. La verdad es que hay un periodo de negociación entre el gobierno, cuyo presidente pues es musulmán. Están haciendo negociaciones con este grupo terrorista, el más violento de todo África, Boko Haram, y pues a cambio de algunos militantes de este grupo fueron liberadas estas niñas. La verdad es que hay una guerra de cifras, no se sabe bien cuántas todavía permanecen secuestradas. Mencionan otras cifras y datos, como las autoridades dicen que 113 estudiantes siguen todavía desaparecidas de las cerca de 300 que fueron secuestradas. El presidente del Senado de Nigeria, Abubakar Saraki, ha dicho lo siguiente: nos regocijamos con las familias, nuestro corazón va hacia las 114 que permanecen en cautividad todavía. Así que sigamos pidiendo a Dios por la liberación de todo más de centenar de niñas que permanecen secuestradas por este grupo terrorista. Y la segunda buena noticia viene de Sudán. Hace también semanas atrás habíamos hablado de que el misionero, el cooperante Petr Jasek había sido liberado, y afortunadamente ahora los pastores evangélicos Cody y Abdumaguiya, que habían sido condenados por apoyar la tarea de este misionero, habían sido condenados a 12 años de prisión, pues también han sido ya indultados. La historia de este juicio, de esta triste historia, pues empezó cuando este misionero cooperante trató de ayudar a un niño, a este niño que veis, que fue quemado por ser cristiano. Simplemente. Entonces este misionero y los pastores nativos intentaron ayudar a este niño, y por eso fueron puestos en la cárcel, acusados y condenados a penas terribles en el estado de Sudán.
Afortunadamente, para la liberación de Petr Jacek, más de 400.000 personas firmaron para que pudiera ser indultado, y gracias a Dios pues ya fue liberado, y este hermano en Cristo está de nuevo en Austria disfrutando. Y estos pastores pues muy recientemente también han sido indultados. La verdad es que nos gozamos. Han sido 39.000 personas que han apoyado la campaña para liberar a estos dos pastores. La petición de indulto estaba dirigido al presidente de la República de Sudán, Omar al-Bashir, y también se informaba a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y al jefe de la delegación de la Unión Europea en el Estado sudanés, Jean-Michel Dumont, de que había sido concedido el indulto y la liberación. Así que, pues, esto son las estupendas noticias que hoy hemos podido traer. Los cristianos son perseguidos, son encarcelados, pero afortunadamente también algunas veces Dios permite que sean liberados. Bueno, pues sí, es verdad. Gracias, Antonio, por estas noticias. La verdad es que nos alienta bastante y le damos gloria a Dios por ello. Bueno, amigos, pues no dejen de llamarnos. Saben que estamos ahí tienen los teléfonos y estamos esperando sus llamadas, interactuar con ustedes, y que a través de sus llamadas podemos luego después pasar este tiempo de oración para apoyarles. Ya saben que nos gusta que ustedes hablen con sus pastores y les cuenten sus circunstancias, sus problemas, para que ellos oren por ustedes. Pero si usted no va a ninguna iglesia evangélica y quiere compartir con nosotros su necesidad, su carga, su preocupación, aquí estamos para orar juntos al final del programa. Bueno, vamos a ir adelante con este tema del día. El cuidado de la creación, la mayordomía de la creación, o, en fin, la ecología desde el punto de vista, bueno, pues cristiano. Hoy queremos hacerlo. Saben que obviamente la palabra de Dios habla bastante sobre el tema, ¿no? No crean que no habla. Lo que pasa es que yo diría que la propia cristiandad a lo largo de los siglos, especialmente en el último siglo XX, por causa de la industrialización, etcétera, etcétera, pues esto tiene un contrapunto, y el hombre ha perdido de vista que la creación es algo de Dios, que la creación fue puesta por Dios para disfrute de nosotros, y Dios ama la creación. Por lo tanto, el ser humano debería amar también la creación y cuidarla más de lo que la está cuidando. Dios la ha puesto en nuestras manos para que la cuidemos. Sin embargo, el hombre desgraciadamente está haciendo lo contrario. Y nosotros como cristianos también tenemos una responsabilidad en este cuidado de la creación. Vamos a ver este vídeo y vamos a hablar después de él un poco con nuestro querido invitado hoy, Gabino Fernández. Adelante, por favor. Cuando nos prestan algo, lo tratamos con mucho cuidado, ¿verdad? Lo protegemos para devolverlo en la misma condición en la que la recibimos, sin ningún rasguño, porque somos responsables por algo que no nos pertenece. Entonces, ¿cómo tratamos nuestro entorno? El medio ambiente, que tampoco es nuestro, sino algo que Dios nos ha dado para cuidar. La misión de las personas, hechas a imagen y semejanza de Dios, según la Escritura, consistía en cultivar y guardar la tierra que se les había concedido. Tal fue la orden primigenia que les dio: conservar y cuidar la naturaleza de tal manera que se perpetuara la actividad creadora en el mundo. Así, la actividad laboral del hombre y la mujer serviría además para recordarnos que no somos dueños absolutos de la naturaleza, puesto que ésta pertenece a Dios. Nuestra tarea consistía en administrar la creación con sabiduría y responsabilidad. Uno de los 5 pilares de la Reforma Protestante del siglo XVI era Soli Deo Gloria, o solo a Dios se dé la gloria. Cada aspecto de la vida debe ser vivida para la gloria de Dios, no solo en lo espiritual, sino en lo físico también.
Y eso se aplica a cómo tratamos la tierra. ¿Puedes dar gloria a Dios tirando la basura en la calle? ¿Recibe Dios gloria cuando viertes químicos peligrosos en un río? ¿Es Dios glorificado cuando malgastamos los recursos naturales para nuestros propios placeres, privando a otras generaciones de las maravillas de la creación de Dios? La verdad es que nosotros damos la espalda al Creador por medio de una actitud egoísta y de abuso y derroche. La rebeldía de creerse autosuficientes como Dios fue la raíz de todo el pecado. Y como era de esperar, cuando se maltrata a la tierra y se atropella el orden natural establecido, tarde o temprano sobrevienen las consecuencias. La búsqueda egoísta de mayor beneficio solo para uno mismo termina en el despilfarro de los recursos naturales y en la explotación del hombre por el hombre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues debemos reconocer que solo somos cuidadores y no dueños de este mundo, y que esa responsabilidad cae sobre nosotros de forma personal, y no solo en el gobierno o en el municipio. Las calles y los parques, el aire y el agua son mi responsabilidad, y como consumidora debo preguntarme, ¿realmente estoy contribuyendo a la mejora de nuestro mundo con esta compra? ¿O es solo para mi propio placer? ¿Cómo afecta a otra gente no solo donde vivo, sino también donde fue fabricado? Un día tendremos que responder a Dios por lo que hemos hecho con su mundo. ¿Por qué no cuidarlo como algo prestado, algo con inmenso valor para la gloria de Dios? Bueno, pues ya lo han visto ustedes, tenemos una responsabilidad como cristianos de cuidar de la creación, entre otras cosas porque es Dios el que lo ha hecho y el que lo ha puesto en nuestras manos y tenemos la obligación de hacerlo. Pero vamos, sobre todo esto se ha hablado mucho y vamos a hablar con Gabino. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque Gabino participó en un congreso que se hizo en Granada, en el... Fijaos, aquí está en Centro UNESCO de Andalucía y él tuvo una ponencia junto con otros cristianos también evangélicos hablando sobre la ecología y las religiones y él habló de algunos temas. Así es que hoy le vamos a preguntar a Gabino algunas cositas sobre este tema y que él nos hable también de lo que piensa sobre la ecología y cómo el cristianismo debería haber favorecido o debería estar favoreciendo, etcétera. Y en concreto, no solo el cristianismo, sino también el protestantismo. Cómo ha influido el protestantismo en todo esto. Ahora bien, Gabino, vamos a empezar con ¿qué dice Dios? Dinos brevemente qué dice Dios sobre lo que llamaríamos hoy ecología o el cuidado de su creación. Pues la Biblia, muy importante para todo cristiano, obviamente clave para la fe y conducta dentro de la Reforma, en su primera línea, Génesis, capítulo 1 y verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso, para cualquier cristiano y cualquier criatura de Dios, debería ser un alegato, un mandamiento clarísimo. El mundo donde vives lo ha hecho Dios. Tú no puedes destruirlo. Los profetas, que van a ser los portavoces de Dios, una y otra vez hablan de cómo hay que tener cuidado de todo lo creado. Jesús, que es el verbo, la palabra de Dios, nos enseña que Dios cuida de todo lo creado. ¿Recordáis el texto de Jesús en el Sermón de la Montaña? Claro, cuando Jesús está hablando, si Dios cuida de Mirad las aves, las mirad aves. los lirios del campo, las aves, etcétera, Sí, etcétera, claro. En el caso de
esa referencia ornitológica a las aves, es muy interesante que Lucas, que nos ha demostrado tanto en su Evangelio, que llamamos el tercer Evangelio, como el libro de los Hechos, la primera crónica de la Iglesia, ha estado muy atento, no hace esa cita con esa generalización las aves, sino los cuervos. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre esta ave nada simpática? Bueno, fue muy simpática para Elías, porque se convirtió en su despensero, le llevaba la comida, por lo tanto, él sí. Pues es que es una de las aves más insaciables, más voraz a la hora de alimentarse. Entonces ahí apunta ese hecho que Dios tiene cuidado de la creación. Pero no solamente para satisfacer una necesidad biológica, legítima, diaria, sino que incluso a la hora de hacer referencia no solamente a la vida animal, sino a la vida vegetal, incluso se ha preocupado de algo, si queréis, accesorio. Podía haber hecho los lirios, pero no tan hermosos que comparándolo con los vestidos con los que se podría cubrir el hombre más sabio y más poderoso hace 3000 años, el Salomón, dice que ni siquiera podían superar a esa voz, a ese mensaje de los lirios del campo. Ahora, Gabino, volvemos al Génesis. Por ejemplo, yo quería hacerte una pregunta. En el Génesis, ya igualmente que tú has leído en el capítulo 1, pues yo leo también una cosa que yo pregunto. El Señor dice en el versículo 28, Dios bendijo al hombre después de haberlo creado y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces, en las aves, en todas las bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra. Y dice que os he dado toda planta y toda semilla para que os aprovechéis de ella. Yo me pregunto, ¿no será que el ser humano, después de haber desobedecido a Dios y romper esa relación con Dios por causa de lo que la Biblia define el pecado, ha malinterpretado ese sojuzgar la creación y se ha apoderado malamente de ella? Claramente no hay una licencia en esas palabras de Dios para que puedan hacer lo que quieran con la creación. Antes de que se produce la ruptura, que eso es fundamentalmente el drama de la humanidad, que la criatura se rebela contra el Creador, pero Él ha creado al hombre, ha creado a la mujer y los ha puesto para cuidar, para laborar el jardín, no para destrozarlo, hundirlo. Y el apóstol Pablo, que es donde yo arrancaba en esa comunicación en el Congreso Internacional de Ecología y Religiones, el apóstol Pablo es contundente cuando dice en el capítulo 1 de la epístola a los romanos, las cosas, verso 20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿No nos costaría a nosotros imaginar que la creación, desde la más diminuta florecilla del campo a la más inabarcable galaxia, que son clara prueba, contundente prueba
del poder de Dios. Pero fíjate aquí que apunta que también eso refleja la divinidad de Dios. El texto de cómo sigue es, para los que estáis familiarizados con la lectura de San Pablo, es lo siguiente. Sin embargo, estas criaturas, habiendo conocido de Dios su poder, su divinidad, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido. Una cosa, Gabino, es verdad que el corazón del ser humano se ha ido deteriorando por causa de la maldad, del pecado que dice la Biblia, ¿verdad? Pero hay una reconciliación de esos corazones con Dios. Y, sin embargo, tú haces mención en tu ponencia, en este primer Congreso Internacional de Ecología y Religiones, mencionas un profesor llamado Enrique Mota, que dice que el cristianismo ha contribuido al deterioro de nuestro planeta. Los países más desarrollados y que más contaminan son los de la cultura más cristiana. Oye, explica eso, porque yo, sinceramente, no lo tengo muy claro que eso sea así. Al contrario, casi pensaría que los países cristianos cuidan de una manera y los no cristianos la cuidan de otra. Háblanos, porque eso es un poquito contradictorio en mi opinión. Pero es irrefutable. Yo conozco bien a nuestro hermano, profesor de la Universidad ya jubilado, de Valencia, presidente del Consejo Evangélico de la Comunidad de Madrid, y es indiscutible que la industrialización, la voracidad y el interés por la prosperidad económica ha contaminado ríos, ha contaminado mares. Y, claro, es innegable que estos que se benefician, que rechazan lo que Dios ha pedido, el respeto a la naturaleza, son cristianos. Así se llaman. Así se llaman. Es como cuando dice Santiago, si alguno dice que tiene fe... Así se llaman. Y no les importará llevar una cruz en el cuello, y no es una directa, o en la solapa. Y eso es innegable. Pero también podría objetivamente demostrarse que la ecología hoy, desde tiempo atrás, ha hecho muchísimos más avances en los países fundamentalmente protestantes, cristianos protestantes, que no cristianos protestantes. Vale. En Estados Unidos, y yo cito la referencia porque es obligada, de Francis Schaeffer, aunque él va a hacer su trabajo en Suiza. Su enfoque cristiano a la ecología, que nace y se publica en 1970 en el original inglés y 3 años más tarde, Ediciones Evangélicas Europeas. ¿En qué año se publica ese primer libro? En el 70. Año 70, y vale. en el 73 ya, por esa gestión que nunca agradeceremos suficientemente de José Grau, va a traducirse y editarse ese libro. Es tremendo. Incluso ahí recoge una experiencia de los valdenses, que son 4 siglos anteriores a la Reforma y que se identifican con ella. Estaban en un ámbito agrícola en Argentina y vivían en sus granjas muy lejos de la ciudad. Y tenían que ir con frecuencia para el habituallamiento, tanto para el alimento como para el vestido, como para la maquinaria, lo que sea. Y eran en los carros no como dicen en América, refiriéndose a los automóviles, sino vehículos
de tracción animal. Animal. Venga. Bien, pues algo que era un desierto, se les ocurrió sembrar ambas orillas del camino de árboles. Como cada semana tenían que hacer el recorrido, los regaron. Iban regando. Ajá. Y no solamente consiguieron sombra, consiguieron fruto y consiguieron, aunque fuera en una manera reducida, un equilibrio y salvaron ese desierto con la vida vegetal. ¿Qué siglo era ¿Qué esto, Gabino? Eso es de nuestro siglo. ¿Siglo XX? Ajá. Pero es que el vídeo, como ya se ha dado el crédito, está con un guión del catedrático de biología en un instituto de Cataluña, es decir, nuestro hermano natural de Úbeda, pero criado y profesionalmente desarrollado, Antonio Cruz. Él dice: la semilla de mostaza que crece hasta transformarse en un árbol capaz de cobijar a las aves del cielo, la fermentación silenciosa de la levadura, la belleza de los lirios del campo o el propio sol que derrama sus poderosos rayos sobre justos e injustos, constituyen ejemplos del prematuro y sano ecologismo que empapa la predicación de Jesucristo. Y hablando de un escritor del siglo XVI que pudo sobrevivir dejando Sevilla donde lo querían quemar, y vivió después como profesor en la Universidad de Oxford y explicó la epístola de San Pablo, se pudo conseguir este libro primero en inglés, en latín, editado incluso por Casiodoro de Reina en Frankfurt, y después se ha sido recientemente traducido al castellano. Y él, comentando precisamente este asunto de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, dice: el Evangelio no solo indica que inocencia, justicia y santidad de vida exige Dios a los hombres para que así se justifiquen, se regeneren y se salven. Es perfectamente un testimonio, un ecologista temprano, como indiscutiblemente, y era el tema, y ya era con lo que concluía, de Fray Luis de Granada, que perfectamente se presenta y se estudia, como pasa en este monográfico de una revista de mucho prestigio de los dominicos, como profeta del ecologismo. Como lo es dos personas que conocemos muy bien nosotros todos aquí, Pablo Wickham y su hijo Miguel, el exégeta bíblico viviendo ahora en Valencia, y su hijo dedicado a la enseñanza de un profesor colegio, de geografía e historia, Miguel Wickham, sí señor. Y ambos muy bien. han escrito la mejor guía, y es obligada su lectura, para los cristianos que quieren saber su responsabilidad y de forma práctica cómo ayudar a cuidar este mundo que lo ha hecho Dios, que tenemos que cuidarlo y dejarlo lo mejor posible para nuestros hijos. Y gracias. Los viejos pensamos ya también para nuestros nietos. Muy bien, gracias Gabino. Terminamos con un texto de las Escrituras. Es curioso, ¿verdad? Porque los que le pusieron un título, ¿verdad? A cada uno de los capítulos o textos, en el Salmo 104 dice: Dios cuida de su creación. Y es impresionante cómo el salmista está hablando de cómo Dios, Él hace reproducir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, y sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite y el pan, y se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. O sea, una relación auténtica de Dios con la creación. Y luego el Salmo 148 está hablando de que
el Dios mismo exhorta a su creación a que le alabe. Dice, alábenle a Dios los ejércitos de los cielos, sol, luna, estrella, no sé qué. Luego dice el fuego, el granizo, la nieve, los montes, los collados, el árbol de fruto y los cedros, las bestias, todo animal, reptiles, volátiles, etcétera, etcétera. Dice, todo ello alabe al Señor. Así es que, amigos, hay una relación muy clara entre el hombre y la creación que Dios ha puesto en nuestras manos. Y nosotros, como cristianos, no nos queda más remedio que cuidarla. Es verdad que en otro tiempo no nos hemos preocupado de esto, pero ha venido una conciencia de nuevo. Dios ha traído cierta conciencia de nuevo sobre la cristiandad para que cuide de su creación, porque la creación sufre y está esperando también un tiempo de redención. Les dejamos con la reflexión de Carmen y gracias por haber estado con nosotros. Llámenos, nos pueden llamar y compartir con nosotros su necesidad. Adelante, Carmen. Pues muy bien ha dicho Gabino en este programa que Dios es el creador de este mundo. Por lo tanto, tiene el derecho como creador. El mundo es de Él. Y a nosotros se nos ha prestado, Él nos lo ha prestado. De hecho, Él preparó este mundo para que nosotros, el ser humano, pudiéramos vivir en él. Y nos dio la responsabilidad de cuidarlo, de tomar autoridad sobre él y de hacerlo con responsabilidad, de hacer uso de los recursos naturales creados por Dios, pero con sabiduría y con responsabilidad, como Él lo haría. Vamos entonces al relato de la creación, Génesis capítulo 1, en este caso vamos al versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que hubo un mandato de parte de Dios. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la reforma? Pues la reforma fue un regreso a Dios mismo y a los principios de su palabra. Por lo tanto, fue un regreso también al cuidado de la creación. Recordemos que tenemos el mandato de hacer uso de la naturaleza con sabiduría, con respeto y con responsabilidad. Nuestra identidad nos viene dada de ser creados a imagen y a semejanza de Dios. Esta identidad nos da autoridad para movernos y llevar a cabo los mandatos de Dios. ¿Qué hizo el diablo? El diablo tentó al hombre, le hizo caer para minar su identidad, para que no tuviese autoridad para funcionar y obedecer conforme a los mandatos de Dios. Entonces, Adán y Eva no pudieron cumplir este mandato de cuidar la creación y de enseñorear sobre ella y de dominarla con sabiduría, respeto y responsabilidad. Y el resto de la historia de la humanidad es el esfuerzo de la Trinidad por volver a poner al hombre en su autoridad para cumplir este mandato. El mandato era para los dos, porque la Biblia dice varón y hembra los creó. Lo curioso es que Dios les dio dominio sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra y justamente se dejaron llevar por un animal que se arrastraba sobre la tierra para meter la pata y estropearlo todo y perder autoridad y perder autoestima. Vayamos ahora con el apóstol San Pablo a la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 22, que dice así. Romanos 8, 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios ya regenerados, moviéndose en autoridad, en la autoridad que Dios les dio.
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, que la caída produjo un cataclismo y la creación sufrió por ello. La creación sufrió las consecuencias y ahora aún está sujeta a esa esclavitud de corrupción y espera con deseo ardiente que la humanidad entre en la libertad gloriosa de los hijos de Dios ya regenerados, salvados por la muerte en la cruz. El hombre y la mujer, al no cumplir el mandato de Dios, no están cuidando, no están gobernando responsablemente la creación de Dios. Consecuencia de esto, contaminación, calentamiento global, falta de reposo de la tierra cuando es cultivada, uso de fertilizantes para compensar esa falta de reposo, total un desequilibrio que va en aumento y por ello la creación gime. Muy bien, gracias, Carmen. La creación gime, esperando la redención. Vamos adelante con nuestra última parte del programa, mensaje de salvación. Pues sí, amigos, hoy quiero hablarles el mensaje de salvación del tema somos hechura suya, somos creación de Dios. Y realmente lo que la Biblia dice en la carta del apóstol Pablo a la iglesia que se reunía en la ciudad de Éfeso, la carta a los Efesios, dice porque somos hechura suya, somos criaturas suyas creados en Cristo Jesús para hacer el bien, para buenas obras. Y ese es el propósito de Dios. Y no solamente que hayamos sido creados en Cristo para tratarnos bien unos a otros, sino también para tratar con la creación. Ahora bien, dice Dios que si hay una manera de poder llevar a cabo ese proyecto de Dios en el ser humano, que es creados en Cristo Jesús para lo bueno, es a través del proyecto que Dios planeó. Como nos ha comentado Carmen, el hombre por desobedecer a Dios trajo un cataclismo espiritual, social. Fíjense que después de ese cataclismo hubo el primer asesinato en la historia. De separación, de persecución. Caín fue perseguido por todas partes donde iba, aunque Dios le puso una marca para que no lo mataran. Y se trastocó todo el orden social. La creación fue sujeta a servidumbre igualmente, como dice la palabra. Y el propio ser humano quedó atrapado por las redes del pecado, de modo que no podría nunca ya cumplir el propósito de Dios a menos que hubiera un acto de reconciliación. Y Dios planeó ya desde el momento de la caída un acto de reconciliación con el ser humano y tenía que ver con la venida de Jesús. Y Él lo anunció en el propio Génesis capítulo 3. Él está hablando de ese que pisará la cabeza de la serpiente. Hablando de Jesús y refiriéndose a la obra del diablo. Jesucristo vino, restauró todas las cosas y desde ese momento el ser humano volvió a tener capacidad para actuar con arreglo al propósito de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a ser esa hechura suya en Cristo Jesús?
No hay manera de hacerlo con las religiones. No hay manera de hacerlo con tus propios medios. No hay manera de hacerlo con su propia sabiduría, con el ecologismo o con la religión o con cualquier otro tipo de filosofías o enseñanzas. El apóstol Pablo está explicando que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Dice, y esto no es algo que salga de vosotros, que lo podáis hacer vosotros, porque no es por las propias obras de la ley, sino que es a través de Cristo Jesús. Podemos llegar a reconciliarnos con Dios y de esa manera poder reconciliarnos con la naturaleza de Dios, con la creación de Dios, con los creados por Dios, el ser humano. El proyecto de Dios se cumple en Cristo Jesús y ahora usted y yo, querido amigo, somos los que tenemos que responder sí o no a ese proyecto de Dios. Si aceptamos o rechazamos el proyecto de Dios de reconciliación con el ser humano a través de Jesucristo. Si usted quiere reconciliarse con Dios hoy, es el momento. Para que usted pueda reconciliarse con todas las demás cosas, es necesario que se reconcilie primero con Dios. A través de una nueva relación con Dios, usted podrá reconciliarse con aquellos con los que no se ha reconciliado, porque Dios va a traer a su vida perdón, Dios va a traer a su vida amor, Dios va a traer a su vida salvación, Dios va a traer a su vida sanidad, Dios va a traer a su vida una nueva forma de entenderlo todo que usted hasta ahora no conoce. Reconcíliese con Dios. Es el llamado del propio apóstol Pablo. Reconciliaos con Dios. De esa manera hablaremos otro día también. Somos hechura suya a través de Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, para limpiarnos, perdonarnos y traernos a Dios de nuevo. Si usted quiere, en esta hora puede hacerlo. Puede pedir a Dios que le ayude, que venga a su vida, que Cristo nazca en su corazón y que esa reconciliación se lleve a cabo. Si quiere hacerlo, le animo a que ahí donde está en su casa, ore conmigo estas palabras. Padre Celestial, yo te pido en esta hora que me ayudes a comprender el mensaje de reconciliación. Gracias por darme a Jesús para ser creado de nuevo en Él, como un nuevo hijo, una nueva criatura. Por la fe acepto ese mensaje. Por la fe acepto hoy a Jesucristo en mi vida. Por la fe, Padre, acepto todo tu proyecto para mi vida, tu proyecto de reconciliación. Perdóname, Señor, por haber estado lejos de ti, pero hoy me quiero acercar a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, es el momento. Usted puede hacerlo. Le animamos a que si usted ha hecho esta oración y le ha pedido a Dios que venga a su vida, le animamos a que nos llame. Le animamos a que lea la Biblia. Si usted no tiene Biblia, nosotros queremos regalarle una. Venga a nuestra iglesia, se la vamos a regalar o pídanosla y se la haremos llegar. Que Dios les bendiga. Carmen, ¿qué tal? Vamos a orar por estas personas. Vamos a pedir al Señor que les ayude. Así es que vamos directamente y las mencionamos luego los nombres en la oración para ganar tiempo y que podamos llegar hasta el final. Señor, te damos gracias por la vida de María del Prado. Gracias, Señor, por esa confianza que ella ha puesto en ti. Queremos desde aquí hoy bendecirla. Señor, oramos que tú te lleves toda ansiedad en ella y en los miembros de su familia. Señor, queremos una bendición completa para su vida y también junto con ella nos unimos y te pedimos, Padre, por esas 100 y pico niñas que todavía quedan secuestradas por Boko Haram en el África. Ten misericordia de ellas, Señor.
y abre las puertas de su cárcel. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios, oramos por Gonzalo, por ese compañero de trabajo por el cual nos pide oración, Dios mío, para que pueda conocerte a ti. Revélate tú a su vida, Señor. Lo bendecimos, Padre Santo. Y también a Isabel, Señor, de Cartagena, que nos ha llamado. Oh Dios, bendecimos su vida y bendice, Señor, sus finanzas. Abre tú las puertas del cielo. Oramos por protección tuya para toda su familia. Gracias, Señor, por que tú respondes nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir juntos, queridos, al Señor que tenga misericordia de nosotros hoy por su palabra y que hable a nuestros corazones y a nuestros cuerpos para ser sanados. Padre, en el nombre de Jesús, ahora ponga usted su mano donde está la enfermedad, por favor. Padre, en el nombre de Jesús oramos por esta alergia, Concepción, que nos llama, y todos aquellos que están sufriendo de todo tipo de alergias y problemas respiratorios, Señor, esas angustias que vienen también por falta de respiración, en el nombre de Jesús oramos para que te las lleves, Señor. Tú moriste en la cruz para llevarte nuestras enfermedades también. Oramos, Señor, en contra de todo cáncer, como es el caso de Manolita. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por Manolita para que tú saques ese cáncer de ese cuerpo, y bendecimos a todos aquellos que están sufriendo de esta enfermedad, Señor, para que tú les sanes, restaure esas células, restaura todo ese torrente sanguíneo, Señor, y lleva sanidad a esas células, Padre Celestial. Oramos por la salud de la amiga Juanita Torres, Señor, en el nombre de Jesús, y por esa operación que le van a hacer. Pon tu mano, Señor, sobre esa operación, que sea de bendición para su vida. Padre, oramos por aquellos que tienen problemas en los ojos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, obra tú, Señor. Oramos por aquellos que tienen cualquier problema de astigmatismo, de miopía, de hipermetropía, vista cansada, Señor, o problemas de ceguera parcial o total. En el nombre de Jesús hablamos a esos ojos para que sean sanados ahora. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por Javier, por esa fatiga crónica, para que tú le bendigas, Señor, y da gracias porque ha notado mejoría, pero, Señor, oramos para que siga notando esa mejoría hasta el final, que haya una sanidad total, Padre. En el nombre de Jesús oramos por la familia de Carlos. Bendito Dios, trae sanidad a esa familia. Y oramos, Padre, por todos aquellos que están poniendo sus manos sobre esas zonas de su cuerpo donde está la enfermedad. Padre, que oiga su oración, que vea su fe, que vea su deseo, Señor, y que tú sanes, que podamos oír testimonios de personas que han sido sanadas, como ya algunos nos han llamado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos tenemos que ir deprisita. Que Dios les bendiga y hasta el próximo día. Les ha hablado Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia Evangélica Las Águilas. Hasta pronto. Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor.